Buenas a todos, ¿qué tal? Esto es nuestro canal Apocalipsis Explicado y lo que hoy nos proponemos hacer, esta es la primera de las entregas que vamos a hacer explicando capítulo por capítulo, versículo por versículo el Apocalipsis de Juan. Quería arrancar con una aclaración acerca de un tema que se ha hablado muchísimo durante las últimas semanas en el ámbito cristiano evangélico sobre todo, que es este tema de los eclipses parciales de luna que empezó a haber en la última Semana Santa y que se van a prolongar hasta el año que viene. Muchos han sostenido que esto tiene una importancia, que tiene un valor y que hay un significado profético en esos eclipses. Personalmente voy a dar mi posición de manera muy breve, espero que no se lo tome a mal nadie, que no se lo tomen como un signo de incredulidad, ni nada por el estilo. Se trata de eclipses, son fenómenos perfectamente naturales, predecibles. Ya la propia NASA había anticipado que estos fenómenos se iban a producir de manera que a nadie toman por sorpresa. No hay nada sobrenatural detrás de estos fenómenos, así que de ninguna manera yo por lo menos pienso que deberían ser tomados por nosotros como signos precursores del final. En Joel, en los evangelios sinópticos y en el Apocalipsis se habla de la luna roja como sangre y del sol que va a tener como un velo, ¿no? Como si estuviera de luto. Algunos piensan que el sol en ese momento se va a apagar, ni más ni menos. Pero esto no tiene nada que ver con lo que ahora estamos viendo, que como digo son fenómenos naturales. Alguno puede interpretar diciendo que coincide con festividades judías tanto en este 2014 como en 2015, y esto es cierto, es una coincidencia. Otros dirán que no hay casualidad sino causalidad y que detrás de ello hay un mensaje de parte de Dios. No es la posición que sustentamos, por lo menos no es la posición que a mí me parece la más razonable en este caso. Ahora sí arrancamos con nuestro análisis de Apocalipsis, capítulo 1. Lo primero es lo primero, el nombre. Apocalipsis quiere decir revelación, quitar el velo que cubre una cosa. Siempre comparamos esto a las inauguraciones, a las presentaciones de los modelos de los autos de alta gama, ¿no? Las Ferrari, las Lamborghini, los Porsche. Cuando se presentan se les quita un velo. Así mismo cuando se presenta un cuadro muy importante, un cuadro nuevo de un artista renombrado, hay un velo que cubre la cosa. Esta es la manera de interpretar el Apocalipsis, es un acto de conocimiento que se le facilita a la iglesia, un regalo de Dios, así como se inaugura un modelo nuevo o una exposición determinada. Así Dios le quita el velo a esto que para todo el mundo es un misterio total y absoluto, las cosas que ocurrirán, que irán sucediéndose hasta llegar a la plena manifestación de la presencia de Dios y el reinado de Jesucristo en la tierra. Todos esos eventos que para todo el mundo son un misterio, no lo son para los hijos de Dios. Este es un regalo. El Apocalipsis es un mensaje enteramente positivo. Fíjate cómo arranca, ¿no? Revelación de Jesús el Mesías. La traducción de Christos en griego es el Mesías, el ungido, el rey por excelencia, que es Jesús precisamente. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, en corto tiempo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aclaro que estamos siguiendo la traducción Biblia textual. Lo primero que llama la atención es como una especie de cadena jerárquica, ¿no? Una cadena de mando, de responsabilidades que baja desde Dios, que le da a Jesús, el Mesías, una revelación para manifestar a sus siervos por medio de su ángel y a través del apóstol Juan. Entonces vemos como la cadena de jerarquías, ¿no? Que van pasándose y que se van responsabilizando de esta visión que es revelada finalmente a Juan. Entendamos que no es un texto que sea producto de la inspiración humana. Esto no lo escribió Juan de su propia cosecha, no es producto de imaginaciones, ni son símbolos ni metáforas que se le ocurrieron al poeta, digamos así, apóstol Juan, sino que son visiones que le son bajadas desde la misma presencia de Dios, y esto hay que entenderlo, de otra manera se desvirtúa totalmente la lectura de Apocalipsis y caemos en locuras y estupideces como la que la lectura histórico-crítica, la alta crítica también así llamada, ha consumado desde hace siglos con el Apocalipsis de Juan. Versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, el apóstol Juan, ¿no?
el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Mesías, de todo cuanto vio. Insistimos en esto, él cuenta lo que vio, no lo que se le ocurre a él. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero, acá tenemos la primera de 7 bienaventuranzas que son pronunciadas en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia que estamos analizando juntos. Se dirige a los que leen, al que lee, fíjate que está en singular, ¿no? Al que lee y a los que oyen. En esa época no era muy común el arte, la capacidad de leer y escribir. Esto lo tenía una clase privilegiada, ¿no? Precisamente los escribas que tantas cosas decían del Señor Jesucristo. Una clase que tenía un privilegio simbólico y cultural por sobre el resto de la gente. Ellos sí podían decodificar lo que decían los rollos sagrados y eran ellos los responsables de transmitir este contenido al que muy pocas personas podían acceder. Otra cosa que llama la atención dice, y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis es algo que debe ser atesorado por la iglesia, así como se le mandaba a los judíos guardar todas las palabras escritas en el rollo de la ley, en la Torá. Así los cristianos debemos guardar lo que dicen las palabras de los evangelios y también del Apocalipsis. No es un texto para menospreciar de ningún modo. Y esto de porque el tiempo está cerca y bienaventurado el que lee y los que oyen, es una antítesis muy interesante de un versículo que aparece en Daniel donde se le dice guarda y sella estas escrituras porque la profecía, la visión es para largo tiempo, es para el tiempo del fin. Esto se le decía a Daniel, guarda y sella porque es para largos días. En cambio, ¿qué se le dice a Juan? Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen porque el tiempo está cercano. Estamos cerca del fin de los tiempos. Desde que Jesús muere empieza la última dispensación y podemos decir que arranca el tiempo final, ¿no? El último ciclo de la historia universal que empieza con el Génesis, arranca con la muerte y resurrección de Jesucristo. Versículo 4 acá arranca con tono epistolar, el destinatario es la iglesia, el que escribe es Juan. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y que está viniendo y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Acá hay toda una serie de títulos y de atributos de Jesucristo, ¿no? En el versículo 5 especialmente. Esto del derramamiento de la sangre de Jesucristo como requisito absolutamente indispensable para la salvación de los seres humanos aparece en los evangelios, aparece en las cartas paulinas y es marcado con mucho énfasis en el Apocalipsis. Por eso se llama también a Jesucristo el Cordero como inmolado. Esta figura de alguien que tiene que dar su vida por nosotros y que si no hubiera derramado su sangre, nuestros pecados, nuestras faltas seguirían en nosotros. Pero como nosotros ejercemos un acto de fe en ese derramamiento de sangre hecho por amor a nosotros, somos libres, somos limpios de nuestros pecados. Versículo 6. Y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Así como Jesucristo resucita y es escondido detrás de las nubes, así vendrá junto con las nubes del cielo y así lo veremos. Las nubes son un símbolo muy particular. En el Antiguo Testamento aparece la famosa imagen de la Shequina, ¿no? La gloria de Dios en forma de nube inundando el templo en las ocasiones en las que la gloria de Dios se manifestaba ante el pueblo judío reunido. También la columna de humo que acompañaba al pueblo durante su éxodo a través del desierto hacia la tierra prometida. Dice, y todo ojo lo verá a Jesucristo, ¿no? Y también aquellos que lo traspasaron. Acá esto introduce un pequeño tema interpretativo en relación al versículo 6. Dice, a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén, recordamos. Esto puede dirigirse tanto a Dios Padre como a Jesucristo, porque lo que sigue diciendo en el versículo 7 se refiere a Jesucristo, el que va a venir con las nubes y todo ojo lo verá, y el que fue traspasado por sus enemigos es Jesucristo, no Dios Padre. Dice, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. ¿Por qué harán lamentación? Porque no se habrán convertido a tiempo de sus pecados y sabrán el destino de juicio que pesará sobre ellos. Por esto harán lamentación cuando vuelva el Señor todas las razas de la tierra. Sí, amén, dice
digamos, en nombre de la Iglesia, como cristiano, ante este mensaje, el escritor de este texto, el apóstol Juan. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que está viniendo, el Todopoderoso. Acá hay un tema interpretativo interesantísimo. Algunos piensan que acá cuando dice el Señor Dios se refiere a Dios el Padre, otros a Dios el Hijo. De hecho, los testigos de Jehová, la traducción de ellos, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, así la hacen llamar por ahora. Esperemos que no lo llamen Biblia porque no es una Biblia, es una traducción falseada de manera absolutamente consciente y decidida. No es que se deslizó algún error en el traductor, sino que es una traducción adaptada para que coincida con las doctrinas que esta secta les enseña a sus miembros. El texto original griego dice el Kyrios, el Señor Dios. No dice Jehová, en ninguna manera no podemos interpretar que estas palabras se refieran a Dios el Padre ni a Dios el Hijo. Digamos, se puede referir a ambos términos, porque de Jesucristo se dice constantemente a lo largo del Apocalipsis que Él es el Alfa y la Omega, que es, el que era y el que está viniendo, o el que ha de venir, las traducciones más clásicas, ¿no? Y esto es lo que les hace ruido a los así llamados testigos de Jehová. Dice el Todopoderoso, el Pantocrator, el que todo lo puede. Ellos dicen que Jesús no es el Todopoderoso. O lo discuten, digamos, no les cierra que Jesucristo sea el Todopoderoso, porque prácticamente le estamos atribuyendo todas las características, valga la redundancia, todos los atributos que también tiene Dios el Padre. Digamos, no hay otra manera de considerar que Jesucristo no es Dios que quitándole algunos de los atributos que las Escrituras le atribuyen de manera muy clara. Todo poder pertenece también a Jesucristo, y esto la Biblia lo deja perfectamente claro. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesús. Importantísimo elemento del Apocalipsis, el énfasis en la vida cristiana como un periodo de prueba, de dificultades, como un momento en el que vamos a atravesar tribulaciones. Acá no hay ni por asomo estas doctrinas que hoy en día se enseñan tanto en la Iglesia Evangelio del éxito, de la prosperidad y demás. La esencia de la vida cristiana es presentada como peregrinación y como tribulación y como una permanente puesta a prueba de nuestra fidelidad hacia el Señor. Continúa en tono autobiográfico Juan diciendo: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Parece que el emperador Diocleciano se había declarado a la usanza antigua, a la usanza asiática, ser un Dios, y había exigido ser adorado y reconocido como Dios. Desde luego los cristianos se negaban a doblar sus rodillas ante él, a reconocerlo y a rendir culto a las estatuas erigidas por él en honor a sí mismo, y en consecuencia tenían que padecer persecución. En este caso Juan, un anciano que se considera que tenía en ese momento entre 95 y 100 años, 94, 95, porque esto ocurrió más o menos en el año 90, 94, 95, 96, según diferentes cálculos y diferentes teorías. No queda muy claro, la Biblia no fecha el libro del Apocalipsis, pero se considera que es posterior a la escritura del Evangelio del mismo apóstol Juan. Versículo 10, y estando en espíritu en el día dominical, en el día del Señor, esto quiere decir el primer día de la semana, no el día posterior al Shabbat que celebraban los hebreos y que siguen celebrando hasta el día de hoy. Esto es una interesante reflexión para aquellos que son sabáticos, digamos, furiosos. La Biblia no se opone a que las personas celebren el día de reposo. De hecho, es aconsejado por todas las Escrituras que haya un día de reposo. Dijo Jesús: el día de reposo fue creado no por causa de Dios, sino por causa de los hombres. Esto lo dice Jesucristo muy claro en el Evangelio de Marcos. No hay que ser tan dogmático, hermanos, con el tema de cuál debe ser el día de reposo semanal. Acá habla de que los apóstoles, los primeros cristianos, el primer cristianismo, guardaban el día domingo como día de celebración y como día señalado, digamos, como festividad cristiana por excelencia. El día del Señor, el primer día de la semana, no el Shabbat. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, sigue diciendo el apóstol Juan, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, título mesiánico de Jesucristo, que aparece mucho en los evangelios sinópticos, en especial en Lucas.
se relaciona con el capítulo 7 de Daniel, donde se habla de un hijo de hombre al que le son entregadas gloria, dominio, sabiduría por los siglos de los siglos, de la mano del mismo Dios Todopoderoso. Jesucristo se atribuye a sí mismo este título del Hijo del Hombre y lo usa sobre todo para mencionar su dimensión humana, ¿no? Su dimensión de Dios encarnado, no su dimensión absolutamente sublime y divina y espiritual, sino la parte de su encarnación, de su autosujeción a las condiciones que tenemos que pasar todos nosotros como simples seres humanos. Dice, vestido de una túnica talar, o sea, una túnica que le cubría totalmente su cuerpo hasta llegar a los tobillos, y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Esto es Jesucristo resucitado y glorificado, ¿no? Estas son las vestiduras, los atributos. Sabemos que en las Escrituras todo lo que es ropa, todo lo que es indumentaria tiene un profundísimo simbolismo espiritual. Lo cubre por completo esta ropa que simboliza su gloria, la gloria de la que fue revestido cuando resucitó de entre los muertos. Fíjate cómo sigue versículo 14. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve. Esto nos hace recordar al capítulo 1 de Isaías, donde se dice, aunque vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es la pureza, esto es uno de los atributos de Jesucristo por excelencia, e indica, como decimos, esta imagen de Jesucristo glorificado después de su crucifixión y resurrección. Dice, y sus ojos como llama de fuego, el elemento prueba, el elemento tribulación. Jesús tiene la potestad y tiene la capacidad de probar a su pueblo. Es uno de sus atributos también, y esto lo remarca permanentemente el libro del Apocalipsis, como vamos a ver en el versículo 15. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, nuevamente el elemento de prueba y de tribulación. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Esto significa autoridad, ¿no? Capacidad para hablar con autoridad y con la fuerza del mismísimo Dios, del mismísimo Hijo de Dios. Versículo 16. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Esto lo conocemos por la epístola a los Hebreos. Esta espada de 2 filos simboliza la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tiene autoridad, que discierne los pensamientos y las intenciones ocultas de nuestro corazón, eso que nosotros creemos que nadie lo va a saber jamás y que Dios penetra perfectamente hasta el fondo. Bueno, eso es manifestado por la palabra de Dios y por la palabra en especial, en este caso de Jesucristo. Y su semblante era como cuando brilla el sol en toda su fuerza, nuevamente la imagen de la gloria de Jesucristo que sobrepuja todo lo que nos podemos imaginar. Bueno, a Juan le fue dado presenciar personalmente cómo es Jesucristo glorificado. Versículo 17, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Esta frase, que es muy sabido en el universo cristiano evangélico, que se repite 365 veces a lo largo de las Escrituras. Una vez por día Dios nos dice, no temas. ¿Y por qué lo hace? Porque Él sabe perfectamente que como hombres débiles, como personas frágiles que somos, lo primero que se nos ocurre al tener que afrontar una dificultad, un desafío, una decisión difícil, o hasta al enfrentarnos a la presencia misma del Dios infinito, siendo nosotros criaturas finitas y criaturas débiles, es sentir temor. Dios sabe eso y nos exhorta una vez por día, porque hay 365 versículos en las Escrituras, a que no temamos, a que seamos valientes. Yo soy el primero y el último, el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Algunos le atribuyen estas llaves a un apóstol que falleció y que está esperando junto con tantos santos la resurrección. Las llaves de la muerte y del Hades son propiedad exclusiva de Jesucristo. Que la Iglesia ejerza también esa función no significa que le pertenezca esa función, sino que la debe ejercer responsablemente como algo prestado y como un don y un bien, digamos, si se quiere considerar un bien. Para mí es más bien una responsabilidad que debemos ejercer de manera seria y teniendo en cuenta para quién lo hacemos y en nombre de quién lo hacemos, del Señor Jesucristo. Versículo 19, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. He aquí, te lo digo a vos que estás escuchando del otro lado, he aquí el esquema del Apocalipsis, las cosas que has visto, las visiones que él recibió, las que son las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, tiene que ver con
las iglesias con el estado típico de la iglesia desde que Jesucristo resucita hasta su segunda venida, hasta el tiempo de su advenimiento, que algunos llaman en griego parusía, la manifestación gloriosa del Señor, ¿no? Esto es lo que representan las 7 cartas que son las que vamos a examinar en el próximo capítulo. Es lo que es. Es lo que es desde la resurrección de Cristo. Algunos hacen una lectura histórica de las 7 cartas. A mí me parece un poco problemática esa lectura. Enseguida uno cae en diferentes polémicas infinitas y para mí un poco sin sentido sobre cuál es la primera iglesia, cuál es la última iglesia. Algunos hacen incluso una lectura inversa. Dicen que la Odisea fue la primera que apareció y que la última en aparecer sería Éfeso. No sé, ninguna de las lecturas me parece muy verosímil. Yo prefiero pensar que esta es una radiografía espiritual de la iglesia hacia el tiempo del fin. Pero notemos que dice las cosas que son. Así que esto es precisamente lo que está narrando las 7 cartas a las iglesias. El estado espiritual típico de las iglesias desde que Jesucristo resucita hasta ahora. ¿Cuál es Éfeso? ¿Cuál es Pérgamo? Cada iglesia por sí misma tendrá que sacar sus conclusiones. ¿A qué? ¿A cuál de estos 7 modelos que nos deja el Señor nos parecemos y cuáles son las alarmas que tenemos que considerar o cuál la palabra de aliento a las que nos tenemos que sujetar para seguir adelante? Y las que están a punto de suceder después de estas, las cosas que van a suceder en el futuro, es precisamente la narración de Apocalipsis, el corpus narrativo del Apocalipsis, esos 7 años que arrancan con el rapto de la iglesia y que concluyen con Armagedón y prosiguen en el milenio, que se relata de manera absolutamente lineal y literal y que no precisa prácticamente de ninguna explicación. Pero igual vamos a recorrer versículo por versículo, como decimos. Por si quedaba algún misterio en relación a este primer capítulo del Apocalipsis de Juan, dice versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Por si hubiera algún misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángelos, hoi angeloi, en griego. Quiere decir los mensajeros o quiere decir los ángeles. Si decimos los mensajeros de las 7 iglesias, nos estamos refiriendo a lo que hoy diríamos en lenguaje protestante moderno, los pastores, no los párrocos, los encargados, los obispos de cada iglesia. Los encargados, los que ministran, los ancianos también se los llama en el lenguaje bíblico. O también cabe la interpretación más lineal y más literal, que es pensar que se refiere a ángeles que están, digamos, cuidando, guardando y batallando por cada iglesia en particular. Cada uno elegirá la lectura que le parezca más razonable en este caso. A mí me parece un poco peregrina la de pensar que se refiere a los mensajeros o a los encargados o pastores de cada iglesia, pero sin embargo me parece verosímil y también atendible, por eso la digo. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Se terminaron los misterios, así que hasta ahora hemos hecho el análisis del primer capítulo de Apocalipsis. Gracias por seguir nuestro canal, gracias por estar ahí. En nuestro próximo video nos encontramos con el capítulo 2 de Apocalipsis.